Familia, muy buenas noches. Llenos del Espíritu Santo, estando en la presencia del Dios Todopoderoso, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que esta palabra el día de hoy nos permita entender que es en su presencia, es dejando que su presencia en nuestras vidas nos llene, que nos vamos a mover de acuerdo a su perfecta y santa voluntad, no permitiendo que Satanás nos gobierne, que haga de nosotros lo que Él quiera que seamos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas y vamos a caminar de acuerdo a sus preceptos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándole a la montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. 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 Qué bonito es esta enseñanza del libro de Mateo en su capítulo 4. Tú, hermano, y yo también seremos tentados por el diablo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará que seamos llevados a una tentación, a sufrir cosas severas más allá de las que podamos resistir. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. En este capítulo de la Biblia nos enseña que se presentaron 3 oportunidades para el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo. La primera, le dice el enemigo, el diablo: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. La segunda, lo hizo poner en una parte alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y la tercera: todo esto te daré si postrado me adorares. Ojo, no fue una ni dos, sino 3 veces, hermanos. 3 veces tentó Satanás a Jesús. Repitan conmigo: 3 veces tentó Satanás a Jesús. Vamos a hacer un estudio acerca de estas tentaciones. La primera: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, lleno de la gracia de Dios, le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y muchos nos preguntaremos, esta expresión, esa frase compuesta de varias palabras, ¿qué significa?
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la gente se preguntará, pero si yo no como, entonces ¿de qué voy a vivir? Yo no puedo vivir únicamente de lo que yo leo. Esta palabra tiene un significado más profundo. Es claro que toda persona necesita del alimento para el cuerpo, para vivir. Eso no lo podemos discutir. Pero es más importante, hermanos, el alimento espiritual que podemos recibir de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Ese alimento es más importante que el alimento carnal. No nos olvidemos de eso. Por eso, cuando Jesús está con la samaritana en el pozo, le dice que le dé de beber. Y ella le dice que no está permitido juntarse con los samaritanos y con los judíos. Y allí, en ese confrontamiento, Jesús le hace un llamado y le hace una reflexión donde ella la pone al descubierto, donde ella está viviendo una vida del mundo que tiene maridos que no son su esposo. Y allí en esse momento, ella entendió que estaba hablando con el Hijo de Dios. Y allí le dijo, Jesús, el agua que yo te daré de beber, si sabes quién está hablando contigo, el agua que yo te doy de beber es un agua para la vida eterna, donde no vas a tener sed nunca jamás. Diferente al agua que nosotros deseamos tomar. La palabra de Dios es el alimento espiritual más importante. Por eso dice también en la palabra, que ahora lo vamos a desarrollar, hay que trabajar no por la comida que perece, por las cosas perecederas. Hay que trabajar es por lo eterno, por lo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Cuando preferimos el alimento espiritual, vemos en la palabra la efectiva respuesta de las necesidades humanas. Oiga bien, cuando yo trabajo por lo espiritual y me mantengo en firmeza en las cosas de Dios, inmediatamente Dios me da la respuesta a las necesidades que yo tengo en la carne, en lo humano. Él cambia nuestra entrega por la satisfacción que tenemos. Esta es una expresión totalmente de connotación espiritual, la que Jesús le dijo a Satanás. Todos los creyentes debemos creer en el Señor Jesucristo y recibir su Espíritu Santo. Ese es nuestro alimento y el que nos sostiene para la vida eterna. Amén. Amén. En el mundo, hermanos, el enemigo tiene atrapada a la humanidad en ese sistema terrenal en donde nos ha enseñado desde niños. Se vive enseñando que debemos trabajar por las cosas para conseguir las cosas y en muchas oportunidades es a cualquier costo conseguir lo que tú necesites. Y crecemos con esa mentalidad de que la plata es lo más importante y que sin plata no podemos vivir para satisfacer las necesidades. E incluso decimos, en muchos momentos o en muchos sistemas se ha dado a entender que si yo no tengo dinero, no puedo encajar o no puedo ser aceptado dentro de un nivel o un estrato social. Entonces, para yo tener un grado de aceptabilidad, tengo que tener recursos, tengo que tener comodidades, porque si no, me van a desechar. Eso es lo que le ha vendido Satanás al mundo. Dios permite y quiere que tengamos todas las comodidades. Eso es indiscutible, porque ¿quién dijo? Vuelvo y repito lo que he dicho en muchos estudios. ¿Quién dijo que Salomón no fue rico? Pero Salomón, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él nunca le pidió riquezas. Él le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar, para dirigir a tu pueblo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El problema es la distorsión de lo que Dios nos quiere dar y que sabe que nosotros podemos tener esas riquezas. ¿A qué costo lo voy a conseguir? No me importa llevarme por delante a nadie. Y entonces a veces en las familias le decimos a nuestros hijos, no se deje de nadie. Le decimos, si le pegan, pues usted también pegue.
para conseguir lo que quiera en la vida, no importa el precio que sea, pero esfuércese y de la forma que sea para que pueda conseguir lo que usted quiera para que sea alguien en la vida. Pero diciéndole esas palabras a nuestros hijos, nos olvidamos de decirle lo que dice la palabra. Instruye al niño en el camino y cuando grande no se apartará de él. Lo primero que debemos enseñar es que lo que vamos a hacer lo hagamos con valores, con el respeto, con el temor de Dios, y las buenas enseñanzas no se aparten de nuestra casa. A veces estas enseñanzas y esa mentalidad hace que los hombres en el mundo se distorsionen de la realidad y las cosas que Cristo nos quiso enseñar. Mire lo que yo estuve viendo, una serie de Pablo Escobar, y en esa serie de Pablo Escobar yo me acuerdo de una frase que Pablo Escobar nos muestran en la serie, que dijo: si dentro de 5 años no consigo mi primer millón o no tengo mi primer millón, me pego un tiro. Y así los jóvenes crecen con esa mentalidad de querer conseguir a cualquier costo. ¿Y cuál fue el costo que le causó ese deseo de conseguir de cualquier manera las riquezas que tuvo Pablo Escobar? La muerte y el dolor y el sufrimiento para el pueblo de Colombia. Eso fue un tiempo difícil que vivimos, porque por encima de cualquier cosa yo voy de frente, así me lleve por delante al que sea, porque voy a satisfacer mis necesidades. Y a veces en el deseo de la carne también, ¿qué es lo que hacemos? Los hombres a veces cuando ven una mujer bonita y la mujer bonita no les presta atención, entonces por ese deseo de la carne y esas ansias y satisfacer mis deseos, terminan violando a las mujeres. Y llenos de las cosas del mundo, dejándose envolver por Satanás, comienzan a dañar a las personas que de una u otra manera tenemos que respetar y tenemos por delante. Yo me acuerdo de una anécdota en mi profesión de abogado, de una persona que yo saqué de la cárcel, porque soy especialista en derecho penal, y lo saqué de la cárcel, y esa persona cuando sale de la cárcel, en vez de llegar a buscar las cosas de Dios, en 3 meses ya lo habían matado. ¿Por qué razón? Porque llegó a seguir haciendo lo del mundo, a dañar, a llevarse por encima, de pasar por encima del que fuera, sin importarle el daño y el sufrimiento que le causaba a las personas. Jesús, siendo humano, hermanos, aquí es el primer punto, donde Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre. Jesús, siendo humano, él tuvo necesidad de comer. Si a veces nosotros hacemos ayuno, los que hemos hecho ayuno durante algún tiempo, y en el primer día que estamos en el ayuno, tenemos la necesidad o el deseo de alimentarnos, porque de verdad el cuerpo se cansa y se agota y siente la necesidad de comer. Más Jesús era humano, él estaba en cuerpo humano, y en ese cuerpo humano tuvo la necesidad de alimentarse 40 días en oración y en ayuno, sin probar un alimento. Entonces no podemos pensar que Jesús no le dio hambre, a él le dio hambre, y fue la primera necesidad que tuvo, y Satanás lo tentó, diciéndole: dile a esas piedras que se conviertan en pan. No podemos pensar que Jesús en ese momento no deseaba comer, sí deseaba comer, pero él jugó con algo más importante, y les dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, en ese momento, Jesús deseó lo espiritual a lo terrenal. Deseó satisfacerse y estar lleno de la presencia del Padre, y no satisfacer la necesidad de la carne. A veces por eso los ejemplos que les he puesto, por satisfacer los deseos de la carne, hacemos cualquier cosa y pasamos por encima del que sea. Entonces, lo malo no es tener el carro, hermanos. Lo malo es robar para conseguirlo. Lo malo no es tener una cuenta bancaria con recursos. Lo malo es lo ilícito que hacemos para llenarla. Lo malo no es tener un hogar bonito. Lo malo es que ese hogar bonito lo tengamos en medio de intimidaciones, de golpes, de maltrato, de temor de nuestra esposa o nuestra compañera. Lo malo no es saciar tus ansias. Lo malo es dañar a tu prójimo por el deseo de saciar tus ansias. Entonces Jesús prefirió lo del Padre
a lo de la carne. Y eso es lo que nosotros debemos preferir en esa primera enseñanza. La primera tentación de Jesús fue él deseó lo del Padre antes que lo terrenal. Porque aquí hay una cosa muy importante, hermanos. Él podía haber comido en ese momento, pero lo hizo dentro de la cobertura del Padre, de acuerdo a la voluntad de su Padre, no permitiendo que el tentador y el diablo le permitiera hacer algo que en ese momento no era la voluntad del Señor. Porque de seguro que el Padre lo iba a sustentar, que el Dios eterno le tenía su alimento. Recuerden lo que hizo con Jacob en el monte, en Betel, que le tenía, cuando estaba allí, lo levantó y le tenía una torta y caliente para que se alimentara. Dios es poderoso y sobrenatural, y el alimento de su hijo estaba en las manos de Dios. Por eso no se apartó de la voluntad del Padre para aceptar la voluntad del diablo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Si yo tengo deseos de tener una biblioteca, hermano, oiga bien, si mi deseo es de tener una biblioteca llena de libros, que mi hambre sea por aprender, por saber cada vez más. Si yo tengo deseos de tener una casa bonita, que ese deseo es para que en esa casa bonita pueda habitar yo con mi familia y podamos vivir felices. Eso es lo que nosotros debemos conectar, el deseo carnal con la guía y la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo uno con lo otro hacen fuego. Si nos apartamos de la bendición y la presencia de Dios, vamos a cometer errores en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Qué nos dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27? Leamos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27? Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Amén. Mire, ahí está. Yo voy a trabajar, es por lo de Dios. Y yo sé que si estoy bajo la cobertura del Padre Eterno, allí no me va a faltar en ningún momento el alimento terrenal. Allí voy a tener todo, porque Dios es dueño de todo. La diferencia entre Jesús y Adán fue que Adán, estando en el paraíso, habiéndolo puesto Dios sobre todo, como amo y Señor de todo, allí tenía árboles frutales, tenía todo a su dominio para disponer de todo en ese momento, y él prefirió lo de Satanás por la gracia y lo de Dios. La diferencia con Jesús es que Jesús, estando en ese desierto, allí, con la necesidad, con hambre, prefirió lo del Padre y no se apartó de su gracia para ir a buscar el alimento que le estaba queriendo dar Satanás. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. No dejemos, hermanos, que Satanás juegue con nuestros deseos, con nuestras necesidades. El libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos da una enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Leamos la palabra del Señor. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Por eso, mire lo que nos dice la palabra. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El Señor nos permite entonces, hermanos, en su palabra, que si estamos en su presencia, Él nos va a dar la salida para soportar todas las cosas que en nuestra vida se están presentando. Él es el que gobierna y dirige todo cuanto existe. Amén. Amén. Leamos el libro de Jueces, capítulo 7, versículos 6 y 7. El Señor le dijo a Gedeón, mire, en ese momento donde el pueblo estaba temeroso por el ataque de los madianitas, y entonces Jesús
El Dios eterno le dice a Gedeón, y Gedeón va con un ejército de miles, y le dijo, no señor, usted no me va a ir a combatir a los madianitas con todo ese poco de gente, con todo ese poco de chusma. Le dijo, no señor, vaya y usted va a hacer conforme lo que yo le voy a decir. Y me les dice a los que estén temerosos que se vayan. Y también va a llegar a un pozo, a un arroyo, a un río. Y allí los que laman el agua, esos 300, con esos me vas a combatir. A un ejército de miles. Porque Dios está al control de todo. Leamos la palabra del Señor. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Amén. Y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Amén. Entonces, un ejército de miles y el poder de Dios, poder sobrenatural, con 300 nomás, hizo que derrotaran a los madianitas. Y los derrotaron de una manera muy sencilla. Toquen trompetas y griten y quiebren cántaros y griten por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Eso le tenemos que decir a Satanás, es por Jehová. Yo voy de frente con Dios, con el Padre eterno, y tú no me vas a tentar. Él es el que me sostiene ante cualquier adversidad. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La segunda tentación, hermanos, fue donde el diablo hizo que se pusiera en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a tus ángeles ordenará que te sostenten. De esta forma, también Satanás quiso que Jesús le hiciera caso a él y no al Padre eterno. Nada más y nada menos que diciéndole que se tirara, que él iba a ser sustentado por los ángeles. Como si Jesús no conociera que Dios era el que lo sustentaba. Nada más y nada menos hablándole al hacedor de todos. Que los ángeles lo iban a proteger. Este mentiroso, este embustero, este embaucador. Hablándole al Hijo de Dios de esta manera. Jesús no necesita retar el poder del Padre porque él sabía que el Padre Celestial lo protegía. Que desde hace mucho antes de ser tentado, él estaba bajo la cobertura de Dios. Eso lo tenía claro Jesús. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. Y hoy yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos quieren estar bajo la cobertura de Dios? ¿Amén? Amén. Yo quiero estar bajo esa cobertura. Él quería, Satanás quería que él se tirara para que la gente sin duda dijera, ay sí, este es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Jesús era el Mesías o no era el Mesías? Respóndanme ustedes, ¿era el Mesías o no era el Mesías? ¿Sí? Sí. Él era el Hijo de Dios. Y él estaba claro, porque él sabía a qué había venido. Él no necesitaba tirarse para que lo vieran o para que los ángeles lo sustentaran o los tuvieran, porque él sabía que Dios lo iba a proteger. El problema también es que el diablo quería impulsarlo a hacer, como para decirle, ay Satanás, muchas gracias porque tú me ayudaste a tirarme, tú me diste el impulso. ¿Acaso nosotros necesitamos pedirle a Satanás que nos impulse para hacer las cosas? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos impulse y nos mantenemos en su presencia, Él es el que nos impulsa y nos ayuda y nos saca adelante. Pero lo hacemos en su presencia, en la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El error de nosotros, los seres humanos, es que a veces hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas sin pedirle la orientación a Dios. Ay, pues yo me voy a tirar y me tiro solo. Pero Dios no va con nosotros allí, porque Él no nos ha dicho tírese. O a veces cuando vamos en el carro y le metemos todo el acelerador al carro, Jesús hace rato se bajó del carro, porque Él no quiere. Esa es tu voluntad, no la de Dios. Y entonces decimos, ay, es que Dios lo dejó solo. Usted es el que quiso hacer la voluntad, pero entonces ¿sabe quién fue el que le dijo? Fue Satanás. Satanás, ¿sabe qué le dice? Satanás le dice, eso no pasa nada. Satanás le dice, el jefe no se va a enterar. También le dice, mi esposa no tiene cómo pillarme. Solo le cambio el nombre al número de la amiga que yo tengo y le pongo el nombre de un amigo mío. Y ella nunca va a darse cuenta que es el teléfono de la otra.
Si lo hacemos, no nos pillan. Eso es lo que Satanás le dice a la persona. Entonces, si nosotros nos tiramos al abismo, nos tiramos por nuestra voluntad, no por la voluntad de nuestro Padre. Por eso Jesús no se apartó de la voluntad de su Padre y no se tiró, y él le respondió al tentador, ¿sí? Escrito estás, no tentarás a tu Señor, a tu Dios. No lo tentarás. Entonces debemos respetar al Señor y no tentarlo, haciendo las cosas del mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Qué nos dice el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 11 y 12? ¿Acaso tendría que agradecerle Dios a Satanás, Jesús a Satanás, porque lo estaba impulsando a que se tirara? No, Jesús no tenía que agradecerle nada a él, porque él sabía quién lo sustentaba y quién lo protegía. Leamos lo que dice ese salmo, el Salmo 91, versículos 11 y 12. Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Amén. Con sus propias manos te levantarán. Amén. Para que no tropieces con piedra alguna. Amén. Jesús ya sabía eso. Entonces, ¿cómo así que Satanás le tiene que decir, tírate de acá de lo alto para que tus ángeles, escrito está? Jesús sabía eso. No que él fue el que ordenó y dio la palabra. Él no necesitaba que Satanás le dijera que escrito está, que tírate, que a tus ángeles te enviará para que te sostengan. Eso es pura mentira de Satanás queriendo enredarlo a usted, hermano, y enredarme a mí. Hagámosle que no pasa nada. Caminamos a hacer esa vuelta, que nadie nos va a pillar, y de ahí vamos a salir, nos vamos a ganar unos pesos. Caminamos a mandar esta droguita, caminamos a matar al fulano que nos están dando 5 millones de pesos para que hagamos la vuelta. Eso es pura mentira del diablo. Ese mentiroso, ese embaucador que quiere dañarte a ti y a mí. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La tercera tentación, le dice Satanás, también otro mentiroso, queriendo enseñarle y hacerle creer al mundo que él es el dueño de todo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Y entonces Satanás quiso hacerle creer a Jesús nada menos y nada más que al creador de todo, que todos los reinos y todo cuanto existía era de él. Mentiroso, embaucador. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, Satanás, que tenés enredada a muchas familias con esa mentira. Jesús ya le habían sido prometidos, oiga bien, por parte del Padre, todos los reinos y todas las naciones. Leamos el libro de Salmos, capítulo 2, versículos 7 al 9. Ya esa era una promesa que le había dado el Padre. Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Leamos ese versículo. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. La gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Amén. Entonces Jesús sabía que todo era del Hijo de Dios. Y él era el Hijo de Dios. ¿Por qué tiene que hacerle caso a este embaucador, este engañador? Nosotros, si creemos en su palabra, si creemos en su nombre, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, y sé que Dios a sus hijos le tiene prometido cuantas riquezas hay en el mundo, ¿yo por qué tengo que creerle a Satanás e irme tras de las cosas del mundo, hacerle caso a este mentiroso? Estoy enérgicamente lleno del Espíritu Santo. Desde esta mañana a las 4 de la mañana que me levanté a orar, me puse en presencia del Espíritu Santo. Y Él es el que me tiene enérgico hablándole en este momento de esta palabra, hermanos. Porque así es. No nos podemos dejar engañar por el mentiroso ese. Estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros somos herederos con Cristo Jesús por la promesa de Dios. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, 17. Y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Amén. Entonces, si yo estoy sufriendo con Cristo y yo soy imitador de Cristo Jesús,
yo tengo que creerle a Él. No me voy a dejar tentar de Satanás, hermanos. Hoy nos estamos alargando un poquito más, pero es preciso, porque estas tres tentaciones del diablo a Jesús, nosotros tenemos que vivir el ejemplo de Cristo Jesús y no dejarnos tentar por el enemigo. Amén. Amén. Así como el Hijo amado le dio tanto como Él quería, porque estaba bajo sus estatutos, el diablo le ofrece lo que ya a Él le pertenecía. También, si conocemos la palabra de Dios, hermanos, tú y yo, y sabemos que somos coherederos con Cristo, no debemos dejarnos tentar por el enemigo. Ese engaño de Satanás en el mundo, al hacer creer al ser humano desde mucho tiempo que Él es el dueño de todo y que le puede dar todo lo que ellos quieran a los que le adoran, es que está haciendo que muchos en el mundo estén a los pies de Satanás y se olvidan de que el Creador es el que nos puede dar a nosotros todas las riquezas para que vivamos en abundancia. Amén. 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 Mire que en esta última parte Satanás tentó a Jesús diciéndole que le daría a todos y postrada le adoraras. Jesús sabía, hermanos, lo difícil que iba a ser el padecimiento de Él en la cruz. Él sabía lo terrible, hermanos, y Él no se apartó de la voluntad de su Padre por ir detrás de lo que el diablo le quería ofrecer. Nosotros sabemos que a veces conseguir las cosas es difícil y el diablo nos pone las cosas fáciles al otro lado de la puerta para hacernos creer que si vamos tras de eso fácil podemos conseguir instantáneamente lo que necesitamos y no somos capaces de esperar en Cristo Jesús. Jesús soportó, aguantó todo el sufrimiento para en la cruz vencer al diablo y para después de la muerte ser levantado en gloria y estar en la presencia a la diestra del Padre eterno, de nuestro eterno Salvador. Jesús, en el libro de Juan capítulo 14 versículo 30, también hablando con sus discípulos, les dijo: ya no les hablaré más, porque viene el príncipe y él nada tiene en mí. Así nosotros debemos decir: Satanás no tiene nada en mí. Repitan conmigo: Satanás no tiene nada en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, vivamos al ejemplo de Cristo Jesús. Terminemos diciéndole al Padre que tomamos su palabra y vamos a vivir conforme a sus obras, a su enseñanza. No nos vamos a dejar tentar de Satanás. Y tenemos otra enseñanza que Jesús nos dijo. No nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y vamos a decir que con el dominio que Dios nos dio y con el poder del Espíritu Santo, con su gracia, revestidos de su poder, cubiertos con su armadura, vamos a decirle a Satanás que no podemos ser tentados por él y que vamos a estar bajo la cobertura de Dios y a Él solo, a nuestro Padre eterno, le vamos a clamar y en Él vamos a confiar y vamos a estar a sus pies doblando rodillas. Y hoy te declaro, a ti Satanás, estás derrotado y vencido. No tienes poder para destruir las familias que creen en Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Y amén. Los invito, hermanos, que permanezcan constantemente en la oración. Y también los invito a que ayunen, busquen a Dios en ayuno y oración. En estudios bíblicos anteriores enseñé cómo se debe ayunar. 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Pero busquemos a Dios constantemente.
Conéctense en el canal de YouTube y recibas las enseñanzas de parte del Dios eterno. Dios los bendiga.